donde también se puede seguir este conversatorio. Bienvenidos a todos a este tercer diálogo CINEP del año 2016, un espacio que este centro de investigación ha dispuesto desde hace varios años para conversar sobre temas de coyuntura nacional, temas de interés que por supuesto los investigadores de este centro quieren también aportar en esos debates y en esas reflexiones. Hoy este diálogo CINEP gira en torno al sí o no a la paz. Esa es la cuestión, así lo titulamos y esa es la pregunta que nos hacemos, si es ahí donde está el debate o donde realmente poner la fuerza de esa discusión nacional. Para esto nos acompaña en alianza en esta oportunidad El Espectador. Quien va a moderar este panel es el periodista Alfredo Molano Jimeno. Agradecemos a este diario que ha creído en este centro de investigación y con quienes hemos consolidado a lo largo de los años una alianza histórica y esperamos seguir trabajando a su lado. Está con nosotros Lucía González, asesora de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Ella también fue directora de la Casa Museo de Antioquia, de Medellín, y de la Unidad de Víctimas de la Regional Antioquia. Está con nosotros también el padre Alejandro Angulo, director del CINEP en años anteriores y quien hoy es el coordinador del equipo de derechos humanos de este centro de investigación, y el profesor Rodolfo Arango, exmagistrado de la Corte Constitucional, quien hoy es profesor de la Universidad de los Andes. A ustedes muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por aportar sus reflexiones, y a ustedes también, a todos los que hoy nos acompañan, muchas gracias por acompañarnos. A quienes siguen la transmisión vía live stream también, muchas gracias por seguirnos, y está abierto, por supuesto, el espacio para la reflexión y el debate. Dejo entonces en manos de Alfredo este diálogo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas tardes a todos, a quienes nos acompañan hoy desde esta aula del CINEP y a quienes nos siguen desde la transmisión en la página web del Espectador. Recuerden que pueden comunicarse y enviar sus inquietudes a través del hashtag numeral sí o no a la paz, y la idea, como siempre ha sido en el CINEP, es que esto sea una conversación, que hablemos intercalados y que podamos compartir las distintas posiciones respecto a un tema de coyuntura. Yo veo que el tema dio para que fuera un momento histórico, un momento muy especial, porque justamente estamos en la cresta del debate sobre el sí o no a la paz. El presidente ayer abre un nuevo debate respecto a esto, al decir que espera la sentencia oficial de la Corte para saber un poco en qué términos se puede convocar al plebiscito. Incluso se adelanta y plantea un debate inesperado sobre si se puede convocar al plebiscito antes de la firma de los acuerdos. Entonces yo creo que este diálogo de hoy es muy importante porque coge un momento vital de la opinión pública y del debate nacional. Y quisiera entonces arrancar por esa pregunta, digamos que todos nos hacemos, y es: ¿cuál es el sentido ético, político o jurídico que tiene salir a votar un referendo? Y me gustaría que arrancáramos por el de la casa, por Alejandro, una persona que, entre otras cosas, es uno de los creadores de este espacio, porque es un interlocutor inmejorable, porque es una persona que incentiva el debate, y me gustaría que empezara él este panel y nos contara cómo ve él el plebiscito y qué sentido tiene, si es jurídico, es político o ético, o las tres.
Gracias, Alfredo. Amigas y amigos, buenas noches. Respondiendo a la pregunta de Alfredo, realmente son las tres. Es político, es jurídico y para mí es mucho más importante el que sea ético. ¿Qué sentido tiene? Yo creo que tiene el sentido de legitimarse. Yo lo veo así. Y el presidente no tenía necesidad de hacer un plebiscito, de pedirle permiso a nadie para firmar ese acuerdo, pero entonces resuelve legitimarse. Cuando uno quiere legitimarse es por alguna razón, alguna duda le queda, y yo creo que es bueno que tengan dudas en el gobierno frente a sus políticas. Pero también las FARC, yo no creo que las FARC tengan necesidad de legitimarse. Hasta donde yo he visto, sus pronunciamientos están muy en su convicción de su legitimidad y pues yo comparto también ese punto de vista porque la guerra no la empezaron ellos, la guerra es anterior a ellos, ¿no? Ellos entran en determinado momento. Y finalmente, ese esfuerzo de legitimación, yo creo que es ético dentro del conjunto de motivaciones, que hay unas más o menos éticas. El punto de vista del presidente de aparentar consultar al pueblo es una actitud ética, es tratar de salvar la democracia, ¿no? O de aparentarla, pues ustedes juzgarán cada uno por su propia experiencia, su propio punto de vista. Y entonces, ensayar el camino de la política por parte de las FARC me parece algo ético, es decir, es enmendar el pecado original, que era haber creído que eso por las malas se puede lograr algo con alguien, lo cual no es humano dentro de la ética, la que yo conozco. Entonces la refrendación para mí, yo votaré sí por esas razones, porque creo que es ético y dejo para el debate los aspectos políticos y jurídicos, primero porque no soy abogado, y en la parte política porque ya sacando por delante la ética, ustedes ven cuál es mi posición en ese sentido, lo que yo pienso. Bueno, pues creo que abre un camino interesante, Alejandro, porque tenemos aquí tres personas que nos podrían hablar desde tres áreas, y entonces cambiaría un poco el enfoque y le pediría a Rodolfo que nos explique un poco cuáles son los alcances jurídicos que puede llegar a tener la refrendación a través del plebiscito. Gracias, Alfredo. A ti, al CINEP, a nuestros queridos acompañantes en la mesa, Alejandro, Lucía, a Mónica, a Sergio. Yo diría, siendo muy jurídico, que el efecto del plebiscito está fijado estrictamente por el fallo de la Corte Constitucional, y es que esos 4,5 millones de votos que se requieren para aprobar el referendo convalidan un umbral muy bajo, ¿no?, que cambia las reglas del juego de los plebiscitos hasta antes de la reforma que hizo el Congreso para facilitar esta votación, y que el Centro Democrático vio con muy malos ojos en la medida que relajaba las exigencias para que el pueblo convalide una política del gobierno. Pero el fallo, creo yo, fue salomónico en el sentido que le otorgó unos efectos a la decisión si se logra esa votación por el sí
o por el no, que son unos efectos inéditos en el derecho colombiano, y es que son unos efectos fundamentalmente políticos, ¿no? Y es que el presidente queda obligado, si gana el sí, a presentar los acuerdos tal y como fueron finiquitados con las FARC en La Habana al Congreso de la República, para que éste los apruebe mediante un procedimiento expedito que fue la reforma constitucional que hace más ágil esa aprobación. Si uno lo lee políticamente es para sellar el proceso antes de que acabe este periodo presidencial. Y es que con las mayorías que hay en el Congreso no habría duda que el gobierno lograría convalidar las reformas constitucionales y legales que se requieren antes de que termine el periodo del presidente Santos. Esa es la primera hipótesis, gana el sí y gana con más de 4,5 millones de votos, entra en vigencia el acto legislativo que ahorita está en el, digamos, purgatorio, está en el Hades, no entra en vigencia hasta que el pueblo diga sí y gane ese no con 4,5 millones. Entrado en vigencia el acto legislativo, una reforma constitucional sería una cosa muy rápida de 3 debates en el Congreso. En cuestión de 6 meses podríamos modificar la Constitución. Eso no es normal en Colombia. Normalmente una Constitución bajo la vía ordinaria se demora 2 años en ser modificada. Con la reforma, para facilitar la paz, sería expedito. Si gana el no, con 4 millones y más, y le gana al sí, los resultados son inciertos, no se saben, quedamos en un limbo jurídico, y es que el presidente habría cumplido con su promesa de refrendar los acuerdos, pero eso no invalidaría los acuerdos, más aún cuando las FARC han dicho que no quieren regresar al monte. Y eso hay que tomarlo en serio, y entonces se presentaría una cosa muy interesante, y es que el presidente dijo: yo cumplí ya con lo que dije con el pueblo, sé que si sigo adelante soy un muerto político, estoy quemado político, pero ya dijo que se va a retirar de todos modos apenas acabe el periodo. Entonces hay muertos vivientes, hoy vivimos en el asunto de los zombies y toda esta cosa, pues él sería un zombi político, pero presenta los acuerdos al Congreso. La dificultad es que el trámite, si es por la vía ordinaria de los 8 debates a través de la reforma constitucional, porque el acto legislativo no entraría en vigencia. Ese sí sería un efecto jurídico claro si gana el no, por más de 4,5 millones de votos. Y es que no entra en vigencia el acto legislativo que hizo expedita la reforma constitucional, y en consecuencia el presidente, si se la juega políticamente, presenta los acuerdos tal y como se firmaron al Congreso, necesitaría 2 años para sacar la reforma. Lo interesante es que de pronto alcanza también antes de que termine el periodo, pero sería ya un ambiente muy enrarecido, porque el no se crecería y es posible que haya deslizamientos en el Congreso, atendiendo que hay un año electoral próximo, y esos deslizamientos podrían llevar a resquebrajar las mayorías necesarias para aprobar los acuerdos en La Habana. Y tercera hipótesis, te concluyo, qué pena, me alargué, es que, digamos, no se logre ni siquiera esos 4,5 millones de votos para ninguna de las opciones, y en ese sentido la pregunta es, si gana el no o el sí sin las mayorías, ¿qué sucede? Y a eso ahí la Corte tendrá que precisar muy bien en su fallo, pero sería casi una decisión del pueblo más bien indicativa, que no tiene ninguna vinculatoriedad. Habría cumplido con el requisito de refrendarlo, pero sería una situación feliz si gana el sí con 4 millones. Claro, teníamos un problema de legitimidad política, porque claramente la oposición crecería ese hecho y diría que no es legítimo lo que se está haciendo hacia el futuro. Muchas gracias, Rodolfo. Y bueno, le preguntaría entonces a Lucía por el factor político. Yo creo que Rodolfo nos acaba de dar algunas pistas de qué puede ocurrir en el desarrollo de ese plebiscito, pero creo que es importante ubicarnos un poco en cuál sería el efecto político del plebiscito para la paz.
Bueno, buenas tardes a todos y todas. Al CINEP, muchas gracias, Padre Angulo, rico estar en su casa, que ha sido la casa de la formación política para tantos de nosotros, a mis compañeros, muchas gracias. Sí, gracias por lo que han hecho por nosotros, por sacarnos de la ignorancia política y por atreverse en tantas oportunidades a decir lo que otros no habían sido capaces de decir. Eso se los vamos a tener que agradecer siempre. Alfredo, creo que lo más importante, coincido con el padre, es la noción profundamente ética que nos compromete como ciudadanos con el plebiscito, pero voy a hablar un poco de lo político. Primero, pues destacar que es primera vez que se hace una consulta ciudadana en relación con un acuerdo de paz, y eso tiene todo el valor político del mundo, tiene todo el sentido político. Los otros habían sido un acuerdo entre dos fuerzas en lucha, entre dos instancias, política y guerrera, sin que nosotros tuviéramos parte de ninguna manera. Hasta el último, hasta el asunto de justicia y paz con los paramilitares, que pasó por encima de todos nosotros y a pesar de nosotros, en circunstancias políticas muy parecidas, porque en gobiernos anteriores la evolución de los acuerdos tal vez era otra en el mundo. Yo creo que hoy tenemos unos aprendizajes políticos muy importantes derivados de todas las experiencias internacionales, pero también tenemos unos pactos internacionales que nos obligan a ser mucho más rigurosos y profundos en esos acuerdos. Entonces, en ese sentido, pues tengo que celebrarlo como ciudadana y por supuesto como parte de un gobierno que se haga extensiva esa responsabilidad a los ciudadanos. En ese sentido también creo que desatar corresponsabilidad pues es un asunto en esencia político. La ciudadanía se cumple cuando uno se hace parte de el futuro y el bien común de esa ciudadanía. Eso también entonces nos obliga a ser sujetos políticos conscientes de la decisión, nos obliga a analizar y profundizar qué es lo que tenemos entre manos, cuál es la decisión histórica que han puesto en manos nuestras. Creo que todavía no hemos logrado contarle eso a la ciudadanía. Estamos en un debate, por un lado, muy riguroso de los acuerdos como una lección, y por el otro lado en un debate político si el asunto es Santos o Uribe, pero creo que nos falta mucho profundizar el sentido político y ético del momento histórico que tenemos al frente, que es impresionante. Yo pues es que llevo 57 años de mi vida luchando para que llegara ese momento, desde todas las actuaciones. Bueno, 57 no, porque posiblemente chiquita no, pero 37 sí. 37 años de mi vida buscando llegar a este punto que yo lo asemejo un poco como al muro de Berlín, y pues prefiero ayudar a tumbarlo que quedarme parada viendo a ver si se va a caer o no se va a caer. Yo agradezco profundamente que yo pueda ser parte como ciudadana de esta decisión. También creo que eso ha obligado al gobierno a explicar profundamente y profusamente, pues en la medida de sus posibilidades, de qué se tratan los acuerdos, que tienen que ver con nuestro futuro inmediato, mediano y de largo plazo, que nos implican en la vida en sociedad, en la vida en comunidad. Eso es en esencia un acto político. Pero yo creo que lo que desata y que tendría que desatar es la responsabilidad ética que tenemos de construir un mundo mejor. Y esos acuerdos yo sí creo que son una puerta importante para resolver unos asuntos que el país tenía en deuda con la ciudadanía hace mucho tiempo, que tienen que ver con la tierra, con la propiedad y el uso de la tierra, que tienen que ver con la participación política democrática en un país premoderno en ese sentido, que tienen que ver con la reparación e inclusión de miles de personas que vivieron de manera dramática la guerra porque estaban excluidas también, porque no son propiamente pues
los ciudadanos de la urbe y los niveles más altos, los sufrientes, que nos podamos poner del lado de esos seres que están reclamando y que tienen el derecho a equidad, a tener una tierra, a tener en esa tierra una propiedad, a que el campo tenga atención, a que las opciones políticas distintas a los partidos hegemónicos puedan prosperar. Esa idea pues absurda de que uno tiene que crecer grande, entonces que el umbral y todas esas limitaciones absurdas de estos gobiernos nuestros que han preservado para sí sus beneficios, sus privilegios por tantos años. Yo creo que ahí se abre una puerta y eso tiene que ver con un sentido ético, es decir, de sentir que este país de verdad tenemos que ayudar a transformarlo. Y que ahí está esa puerta, no porque ahí esté la solución, sino porque está el camino de la solución, están abiertas las puertas y lo que sigue de ahí en adelante es un compromiso ético profundo de hacer que esos acuerdos sí se cumplan, porque el hecho de que se pacten no quiere decir que se cumplan y vamos a tener que trabajar muy duro para que se cumplan, porque en el poder todavía tenemos unas oligarquías, lo voy a decir con toda la palabra, y tenemos unos poderes que no quieren ceder en democracia ni quieren ceder en equidad. Entonces la tarea que sigue, pues en la medida en que uno haga parte, en la medida en que uno pueda decir que sí porque entendió, ojalá, no porque le compran el voto, pues entonces uno tendrá el entusiasmo y tendrá el sentido histórico de apropiarse de una cosa que entiende que puede mejorar la vida de todos en esta Colombia nuestra. Bueno, coincidieron Rodolfo y Alejandro en que si pierde el sí y gana el no, el presidente no estaría, digamos, o no estaría perdida la mesa de La Habana y se podría continuar. Yo pues creo que tengo dudas sobre ese futuro. Yo pienso que probablemente si gane el no, estaremos ante el final de la mesa de diálogos, pero quisiera que me explicaran un poco cómo se imaginan que podría continuar un proceso de paz sin la legitimidad de la que habló Alejandro, popular, y digamos que esa legitimidad tendría un impacto, y es que se perdería la fuerza política para una elección de 2018 en que se elegirá el presidente que tendrá que implementar estos acuerdos, digamos. Entonces, no sé, Alejandro, si quisieras continuar el tema. Lucía, regálame el micrófono, contándonos cómo imaginas que podría continuar un proceso de paz como el que avanza en La Habana si se pierde el plebiscito. Si se pierde el plebiscito, creo que seguiría como los esfuerzos que ya conocimos dentro del conflicto, ensayos dentro de un conflicto, ensayos parciales, porque evidentemente todos esos esfuerzos que ha hecho el gobierno colombiano a lo largo de los últimos años, después los últimos 50 años, porque estamos haciendo ese esfuerzo de paz desde hace rato, se diría, ahí es el más de lo mismo, ¿no? Es decir, tratando de obligar a la oposición y en la política de exterminio y de exterminio recíproco, porque entonces también habría otras fuerzas que le harían eco a la causa de las guerrillas que estaban mortecinas, pues, encuentran ahí, a mi modo de ver, un argumento para revitalizarse y decir, entonces vamos así a forzar ahora la situación. Esa es mi visión pesimista, ¿no? La del sí, que es la optimista, pues
daría también una posibilidad de pensar en una masa crítica. Me dices, no, pues eso no son 4 millones entre 47 o 46 millones. Sí, pero es que 4 millones es mucha gente y con 4 millones se puede hacer un cambio si hay un fuerte empeño, ¿no? Habría que ver si ese voto significa un compromiso tal que esté dispuesto también a hacer algo, no a jugarse la vida como hace el guerrillero, pero sí a jugarse la vida como hace el pobre. Rodolfo, regálanos una impresión sobre cómo continuarían esos diálogos de paz de perderse el plebiscito. Digamos, uno no quisiera que nuestra reflexión quedara capturada por el pesimismo, ¿no? En el sentido de que ya el escenario más terrible es que va a perder el gobierno y vamos a perder el plebiscito, pero me interesa mucho esa pregunta tan dialéctica que es difícil. Yo diría, a la gente hay que creerle cuando dice las cosas, ¿no? A las FARC hay que creerle cuando dice que no está dispuesta a devolverse al monte, hay que creerle, ¿cierto? Y al presidente Uribe hay que creerle cuando hoy sale el eslogan de su campaña, porque sí a la paz, no al plebiscito. Entonces hay que creerle, y es que él quiere tanto la paz que no quiere este plebiscito porque le parece un mal arreglo, ¿cierto? Pero lo importante es la primera afirmación, que ya está comprometido con la paz. Entonces, unas FARC que no quieren volver al monte y un presidente Uribe que ya está comprometido con la paz. Entonces, a la gente hay que creerle, ¿cierto? Ahora, dejando un poco ese optimismo desmesurado, yo sí estoy más bien con Garay, con Luis Jorge Garay, en que de pronto es un campanazo para demostrarle a la población, que, como muy bien dice Lucía, que la pérdida del plebiscito lo que sería una pérdida para los actores políticos, pero no para la sociedad civil. Yo lo entendería, y es que la sociedad civil tendría que asumir el protagonismo, ¿no? Y esos actores políticos ponerlos en salmuela, ponerlos, digamos, en la picota, no en un sentido negativo, sino que definitivamente no lograron capturar a la sociedad civil, y la sociedad civil debería apropiarse del proceso de paz y no dejar que se desmonte, ¿no? Exigiéndole a las FARC que no vuelva al monte y a Uribe que en efecto se comprometa con la paz. Ahora, la gran dificultad con Garay es que a mí sí me parece, y él tiene razón, que parece más bien un pacto de élites, de una élite muy, muy sagaz del establecimiento colombiano y una élite guerrillera, en un pacto que, si uno lo ve en estricto sentido, es un mal pacto, ¿no? Cuando uno al mismo tiempo le están haciendo un gran proceso de paz para reconciliar un país después de 50 años de guerra, donde la principal bandera es el problema de la distribución y la concentración de la tierra, y al mismo tiempo de que están negociando aprueban una ley de Sidres, pues ahí uno dice, oiga, esto está muy extraño, ¿no? Uno quiere convencer a la población de que aquí hay un acto de reconciliación de toda la población, y el mensaje duro y puro es que, guerrilla, te arrasamos, ¿no? No te dejamos ni con la pega de la olla. Ahora verás cómo es de difícil hacer política. Y por otro lado, en la participación política, ven, guerrilla, vamos a ser justos, vamos a darte participación. ¿Cuántas quieres? ¿3 curules? ¿No? Negociemos, puedes llegar a 4 curules, ¿no? Entonces, realmente, y la guerrilla acepta, la guerrilla negocia en esos términos. Y la pregunta es ¿por qué? Entonces yo digo, son 2 élites que realmente tienen muy poca legitimidad política. Entonces aquí es un escenario un poco dramático, y es que la población está un poco anonadada, no está preparada para este proceso de reconciliación,
no se ha apropiado del proceso, pero coincido con Lucía, es el momento más importante en 50 años de historia republicana. Entonces ya es hora de que la sociedad civil se pellizque y no se deje quitar esta oportunidad, ¿cierto? Entonces mi llamado sería a que aquí tenemos que romper todos los marcos y despolitizar ese proceso y que la sociedad civil se lo apropie. Yo comparo este proceso con dos momentos: el paso de la dictadura en Chile a la democracia, esa campaña del sí. Hay que ver la película, no me acuerdo, de la campaña del no, el no. Hay que volver a ver esa película y que la vean varias veces en el gobierno para entender que tienen que cambiar su estrategia de comunicaciones, por un lado. Y recuerdo muy bien la posguerra, digamos, alemana y en la reconstrucción moral alemana después de tanto, digamos, desastre moral, ¿no? Ahí hay un autor, Jaspers, que me gusta mucho, pero bueno, podemos hablar después sobre eso. Y aprovecho ese último planteamiento de Rodolfo para preguntarle a Lucía, ¿cómo convocar a esa ciudadanía que se ha mantenido, digamos, apática a estas contiendas electorales, porque desde hace muchos años la gran mayoría de los colombianos no quieren participar del debate político, y creo que esa es una de las consecuencias culturales del conflicto armado? Pero tú, Lucía, que has, digamos, mantenido una relación directa con la gente en comunidades alejadas, marginadas en este país, ¿cuál sería el camino para convocar a esas ciudadanías a las que se les ha negado el derecho a participar? Tengo la cabeza llena de un montón de ideas. Quería responderle o hablar empatar un poco con lo que dijo Rodolfo y lo que dijo el padre Angulo, diciendo dos cosas. Uno, creo que es el momento de la sociedad civil por excelencia, y es la responsabilidad de la sociedad civil, como lo fue en la constituyente del 91, sacar adelante lo que está planteado en el gobierno, porque ahí está planteado, pero como dice Rodolfo también, pues hay muchas contradicciones con el sistema, ¿sí? Entonces es a la sociedad civil a la que le corresponde romper o hacerle por lo menos un hoyito al sistema para ir logrando la transformación que se propone como inicio en los acuerdos. Lo segundo, también creo que hay que creerle a la gente, pero también como filosofía yo he dicho, creer para ver, porque cuando uno cree, uno se empeña, cuando uno cree, uno apuesta, cuando uno cree, uno se la juega, cuando está ahí como que sí, como que no, está parado en la nada, absoluta. Entonces también creo que es un acto de creérnosla, que somos capaces de transformar y que no estamos condenados a una premodernidad política y social. Y lo otro es la pregunta también, que sí, ahí sí pongo yo en duda, de qué paz está hablando el Centro Democrático, porque pues yo también me acuerdo de Mancuso y de, ¿cómo se llama? Se me olvidó, qué bueno, de Castaño, sobre todo de Castaño, hablando de la paz del país, de la necesidad de refundar el país para la paz. Entonces la pregunta es, ¿de qué paz estamos hablando? Porque la paz de los pacificadores pues también ha existido. Y, bueno. Yo creo que hay un acuerdo entre élites, por supuesto, y esas élites no han convocado a la sociedad civil. La convocatoria se ha hecho fundamentalmente a los actores políticos y a los actores empresariales. Y yo creo que la sociedad civil, por lo menos las organizaciones de la sociedad civil que en este país son innumerables y son de todo tipo, llevan años construyendo este momento, están preparadas. Creo que hay una masa, por supuesto, importante de sujetos indolentes, apolíticos, pero que bueno, que están más en esos sectores que no han sufrido la guerra, pero si uno ve el país
campesino, el país rural, el país del sur, por ejemplo, tiene millones de organizaciones que están activadas hoy. Y lo más impresionante es que por primera vez hay un acuerdo entre el gobierno y unas organizaciones sociales que siempre estuvieron opuestas al gobierno, aún estando en contra del régimen, en contra del modelo. Es muy impresionante ver que hoy la izquierda, la Dignidad Agraria, los campesinos son realmente los líderes del sí al plebiscito. Es decir, a mí eso me da idea de que hay ahí una cosa que funciona. Porque esa gente que ha sido la más sufrida, que no son los del partido X o Y, ni son los empresarios de las altas élites, estén entusiasmados, estén ilusionados con el sí, a mí me da muy buena espina. Me parece que estamos en un asunto importante. Creo que lo que nos falta es una convocatoria a sumarnos. Creo que el gobierno no ha llamado a las organizaciones de la sociedad civil a ser equipo, a ser parte. Creo que yo pues siento que no hay, lo tengo que decir, qué pena, pero es que lo digo allá también, lo digo todos los días adentro, no hay ese llamado, porque hay no solamente todos los argumentos, sino que también están probadas millones de pedagogías para acercar de manera más asertiva, de manera más pertinente las poblaciones a una decisión que no es sí a la paz o no a la paz, sino que sí a unos acuerdos que hay que también trabajar de manera adecuada según las poblaciones. Yo estuve en Caucasia la semana pasada y yo le preguntaba a la gente, había un auditorio de 200, 300 personas y yo decía, ¿quién sabe qué es el catastro rural en Caucasia? Nadie alzó la mano, seguramente pues saben 3. Pero no hay nada más importante en este país como actualización elemental que un catastro rural. De eso dependen pues un montón de cosas importantes, incluidas los ingresos a un municipio. No es fácil, pero por ejemplo las mujeres en el Putumayo lo están haciendo con cantos y las organizaciones sociales en los barrios populares tienen unos juegos y eso se ha ido haciendo de parte de la sociedad civil. Sería bueno que la convocatoria en estos poquitos días que nos quedan se reconociera más ese esfuerzo de la sociedad civil que tiene más argumentos para aprobar lo que se está proponiendo. Alejandro tiene, digamos, en su recorrido de vida un especial trabajo en las comunidades rurales y un especial trabajo y sensibilidad por la gente de esos pueblos marginados. Y lo que yo me pregunto hay veces es si la tesis de que los que no están convencidos de la paz son las ciudadanías urbanas que no han sido tocadas por la guerra, entonces deberíamos tener en cuenta, digamos, la demografía, llamémoslo así, del resultado del plebiscito. Sería importante ponderar cómo respondieron las gentes de las regiones en zonas rojas y cómo respondieron los hombres y mujeres de ciudad. ¿Qué piensas, Alejandro? Yo creo que tiene razón, porque cuando oí a Lucía decir que no se necesita una convocatoria porque esas organizaciones están listas, yo también creo lo mismo. En nuestra experiencia, por lo menos, de los distintos sitios en los que hemos estado trabajando últimamente, pero desde el comienzo hay una potencialidad de la sociedad civil, pero tú tienes razón al distinguir entre la urbana y la rural, porque esa sociedad civil rural no habla sino de participación, lleva muchos años hablando y pidiendo esa participación, pero lo que le comentaba yo al principio antes de empezar el diálogo público, cuando los servidores públicos han perdido la dimensión de servicio público
Y gracias a esa dinámica de pérdida del servicio público se pierde entonces también la noción del espacio público y empieza ese abuso y de la privatización del espacio público. Entonces la convocatoria en la parte urbana, que es donde más se puede advertir esa privatización del espacio público, es mucho más difícil. Pero yo creo que las mayorías están justamente en esas organizaciones de base que están preparadas, que están listas, y creo que las organizaciones de víctimas, por ejemplo, llevan camino adelantado y han dado un ejemplo que ojalá el resto de los que no hemos tenido una víctima en la misma familia pudiéramos aprender de ese perdón que implica el aceptar la paz con todas estas condiciones que se discutieron antes. Déjame digo una cosita para desordenar la conversación. Armar aquí un parchecito. Yo quisiera, Rodolfo, que me explicaras por qué no se abrió una campaña por cedulación para la votación de este plebiscito, porque el gobierno no entendió. Es que la pregunta que tú haces yo creo que tiene todo el sentido. Yo creo que la gran mayoría de la votación por el sí al plebiscito está en los que nunca han votado por actores políticos en las elecciones de cargos públicos, ¿cierto? Pues o de encargos. Yo creo que, por ejemplo, los indígenas, los jóvenes en las comunas, si hubiéramos hecho una campaña de cedulación y de animación a la votación, yo creo que el panorama sería otro. No sé por qué eso no sucedió. Y yo le quiero agregar otra pregunta a Rodolfo, y es si tú crees que ese mensaje, digamos, hay veces, no sé si llamarlo esquizofrénico del gobierno, en que habla de desarrollo territorial, pero al mismo tiempo insiste en las sidres, en que habla de diálogo social, pero insiste en la represión de las protestas, ha sido el responsable de que el mensaje por el sí aún no cale? Lo primero de la cedulación, creo que tú estás más cerca del gobierno que yo para plantear la pregunta. Claro, yo puedo especular un poquito, y es esto, y es que tuvo temor al costo político que ello pudiera implicar en la oposición, y es como hacerle trampa a las reglas del juego, y no solo no atar el plebiscito a el censo electoral y a las cédulas que están inscritas para votar y habilitadas para votar, sino además entrar en una carrera de cedulación. De pronto el mensaje no iba a ser bien entendido y de pronto por temeroso la embarró. Creo que avanzó un paso y eso no lo tengo muy claro, y es que me parece que el registrador salió a decir inicialmente que solo podrían votar los que están habilitados del censo electoral, que tienen su cédula inscrita para votar, y el gobierno me parece corrigió y dijo no, basta únicamente que se tenga la cédula de ciudadanía, y no aceptó la tesis del registrador. Eso me pareció entender en los medios, pero tampoco lo tengo claro. Bueno, ahora, el problema es que, y eso ata con la pregunta de Alfredo, primero quiero, digamos, felicitarte por esa sugerencia que haces, que se vuelve un problema ético, y es que, ¿qué pasa si gana el sí en las zonas rojas, en las zonas sufridas, y pierde en las zonas urbanas? Es una magnífica pregunta. Yo diría, es una cuestión ética que le interpela a las personas que viven en las zonas urbanas ante su insensibilidad frente a la injusticia que viven las personas que sufren directamente el conflicto. Tu sugerencia de que hay que darle más peso al voto de las regiones me parece brillante, ¿no? Sin querer adular al señor de los medios de comunicación.
Bueno, pero digamos, yendo al fondo de por qué el gobierno suscita esa situación, yo creo que tú tienes razón que el pueblo es más inteligente que sus dirigentes. Cuando el pueblo empieza a mirar esas contradicciones, esos mensajes que se neutralizan mutuamente, empieza a tener reticencias para votar abiertamente, ¿no? Es claro que las élites gubernamentales tienen miedo del resultado de un proceso de paz y por eso van sobre seguras. La sociedad civil debía estar tranquila y debía más bien cogerle la caña a las élites y, como tú muy bien dices, Lucía, aprovechar ese espacio que abren para forjar cosas mayores hacia el futuro. Entonces no debía esperar que llegó el momento de la revolución, ni nada como eso, pero sí usar el espacio para avanzar políticamente, porque esta es una sociedad que no tiene un espacio de deliberación política maduro y hay que construirlo, y hay que ir construirlo en la práctica. Tenemos que pasar de una sociedad que es autoritaria, que es violenta, a una sociedad democrática, y eso no se logra de la noche a la mañana. Hay que ir apropiándose de esos espacios, ¿cierto? Entonces, el gobierno es contradictorio en sus mensajes porque tiene miedo, porque las élites tienen miedo del resultado de este proceso. Y poniéndome un poco del lado de las FARC, si las FARC quieren jugar inteligentemente y miran el proceso no como un tema coyuntural para ver cuánto avanzan políticamente en el Congreso o algo así, sino lo ven a mediano plazo en áreas de la cultura política de los colombianos, de pronto bajarían sus expectativas en este momento, en aras de que realmente tenga éxito el proceso, ¿no? Entonces, apresurarse y yo creo que están haciéndolo muy bien los de las FARC, no están mostrando una ansia desmesurada de llegó el momento de llegar al poder, ¿no? Sino están más bien mesurándose, pensando en construir organización política en las regiones, hacer una política diferente a la que nos tienen acostumbradas el clientelismo de las élites, y en ese sentido, pese al gobierno, de pronto podemos hacer que gane el sí, ¿no? Porque las élites, como digo, tienen mucho temor de los resultados. Alejandro, ¿tú crees que este plebiscito de alguna manera se puede entender como una jornada electoral previa, una primaria frente a la elección de 2018 y que de alguna manera a eso le está apostando el gobierno y el uribismo, a empezar a sumar y aprovechar este momento de calor para poner los peldaños a las presidenciales del 2018? Sí lo creo, y es lo más triste de la situación, es justamente el perder de vista lo que hemos dicho y lo que acaba de decir Rodolfo sobre la importancia del momento y después las oportunidades que mencionaba Lucía, se pierden en medio de esa zarzuela política a la que pues, estamos ya acostumbrados de largos años, con la que se enmascaran realmente las tensiones y se obstaculizan las soluciones, porque entonces se pierde el tiempo y los recursos en la zarzuela, ¿no? Entonces, yo sí creo que tiene esa orientación política, porque al fin y al cabo, pues en eso consiste el profesionalismo de los políticos, en pensarlo todo en función de la toma del poder, que allá, como dicen los politólogos, el sentido de entrar a la política es para tomarse el poder, porque para poder decidir y orientar las poblaciones. Pero justamente si hay una movilización social, si, como decía Lucía y también creo yo, es posible que la convocatoria tome una profundidad social, cultural y ética, entonces
a pesar de la zarzuela, creo que podríamos obtener algunas realidades sustanciales. Y si las FARC creen que pueden obtener algo de participación política, que pueden esperar algo de justicia, pero al mismo tiempo no de venganza, sino de justicia en el sentido verdadero de la justicia, de dar a cada quien lo que le corresponde, tanto en estímulos como en sanciones. Y finalmente las garantías para hacer política, ¿no? Es decir, que la garantía de la oposición no sea el ESMAD, sino una mayoría de votos. Rodolfo, ¿qué piensas tú sobre si este es un momento que se está utilizando por esa clase política como una elección primaria para llegar a la Casa de Nariño? ¿Cómo romper, digamos, ese juego político de esos sectores que siempre están pensando o contando los votos? Claro, la evidencia de que lo que el padre Angulo llama zarzuela es evidente, ¿no? Es clara, y es, digamos, el nombramiento del fiscal, ¿no? Es que todo se está enfilando para saber quiénes van a ser los candidatos que van a pasar a segunda vuelta en el 2018. Yo critiqué abiertamente la decisión del presidente de desinstitucionalizar más el país en aras de lograr la paz y nombrar a cabezas visibles de los partidos de oposición en el gabinete para reforzar la paz. Eso tiene una lectura, a mi parecer, clara, y es que divide a los partidos de oposición, ya no les deje ninguna opción para las elecciones del 18, y los que ingresan al gobierno van a apoyar al candidato por la paz del gobierno en segunda vuelta para que gane al candidato de la oposición. Entonces realmente están aprovechando el proceso de paz para jugar las fichas electorales y confunden política de la grande, la política esa que le preocupa el destino de una nación, el destino de un pueblo, con la politiquería electoral, ¿no? Y eso lo que muestra es una mala clase política, una clase política que no tiene la formación filosófica y la profundidad en las ideas políticas para entender el desafío histórico que tiene enfrente, ¿no? Por eso uno tiene la sensación dramática un poquito de que este gobierno está más preocupado por el qué dirán y por la presencia internacional y por la aceptación internacional. Eso ha sido muy positivo porque eso ejerce una presión sobre las FARC, ¿no? Habermas dice una cosa muy cierta, y es que si uno a alguien que está acostumbrado a argumentar con las balas le da espacio y lo pone a argumentar, pues eso lo acaba poniendo en grandes dificultades, porque tiene que aprender a hacerse valer a través de los argumentos. Entonces, yo no dejo de reconocer que el gobierno ha tenido aciertos en este proceso, y es que la experiencia de años enteros en La Habana dialogando, eso es valiosísimo para una democracia. Eso tenemos que estudiarlo después y mostrar cómo la evolución de las FARC ha sido importante en estos años, y eso es una ganancia del gobierno, porque la estrategia fue esa, pero eso es algo que se salva de otras cosas terribles de la politiquería, el clientelismo, la contratación. Fíjense que es unas élites muy particulares, identifican el progreso con la construcción de carreteras, de puentes, ¿no? de avenidas, de 4Gs, pero no piensan en unas 4Gs de la educación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la verdadera democracia que están pensando hacia el futuro para que este país deje de ser autoritario? ¿No? Yo, como gobierno, y no estoy en campaña, no me voy a presentar a las elecciones, no tengan temor, no, diría, las 4G de la verdadera paz habrían sido grandes universidades públicas en las zonas más deprimidas de Colombia, con todos los recursos para incorporar a la población.
y darles una opción vital diferente. Entonces, ¿dónde está la universidad, la gran universidad del Casanare, ¿no? de Arauca, ¿no? Del Vichada, del Vaupés, ¿no? ¿Dónde está el fortalecimiento de un futuro para esta sociedad? ¿No? Esa habría sido mi campaña del 4G. Bueno, y volviendo un poco al espectro de la ética, yo me pregunto un poco qué es lo que tendríamos que hacer los ciudadanos que no estamos organizados, que no somos militantes de nada, qué es lo que debemos aportar a esta campaña y cómo marcar ese camino para ir, digamos, abriéndole campo al aterrizaje de la paz. Ayer veía que el presidente Santos lanzaba el primer grupo de jóvenes que iban a hacer sus trabajos de grado, algo así como las pasantías, a las regiones del país. Y vuelve un poco lo mismo, y es a pensar este país desde el centralismo de que los estudiantes de Bogotá van a ir a las regiones a contarle a la gente cómo hacer. ¿Cómo se imaginan ustedes, Lucía, que uno puede, desde lo particular, desde lo personal y desde esa ética de la que venimos hablando, tomar acciones y acciones, digamos, prácticas para abrirle campo a la paz? A ver, yo quiero decir una cosa también. Uno, tenemos lo que tenemos, es decir, estamos negociando en medio de un sistema de cosas y de un sistema mundo que es capitalista, que es tecnocrático también y que es aristocrático. Yo creo que tendríamos que sentirnos yo me sorprendo realmente de que hubiéramos llegado a estos acuerdos. Me parece que es plausible que un gobierno en medio de ese esquema haya logrado los acuerdos que logró en La Habana, que me parece que nos van a ayudar mucho a avanzar en ese proceso democrático que teníamos congelado. Ese es el costo de no haber hecho la revolución. Pues no estamos hablando ni con gobiernos, ni con sociedades, ni con élites progresistas. Tenemos lo que tenemos y esa es la oportunidad que tenemos de abrir. Yo me siento muy contenta realmente de los acuerdos. Como dice mucha gente, la sacaron barata, pero debió haber sido muy difícil, y esos acuerdos yo sí creo que bien llevados y llevados a buen término y llevados prontamente, porque tampoco puede ser una tarea eterna, van a abrirnos lugar de otras cosas. Creo que hay unos faltantes, como lo nombran, que ya nos lo había advertido hace muchos años Gabo. ¿Por qué la paz en Colombia no pasa por la educación y la cultura? Esa fue una pregunta que Gabo le hizo a William Ospina. Pues yo oigo propuestas y oigo agendas de paz, y eso no pasa en esencia por la educación y la cultura. Yo creo que esa paz no es sostenible, no es duradera, si no hay una transformación cultural. Realmente de lo que se trata es de renovar los paradigmas, pero creo que también esta discusión alrededor de los acuerdos nos ha enriquecido mucho. Llevamos muchos años hablando de qué es lo que el país necesita y qué es lo que hay que transformar, y yo creo que hay mucho pensamiento que nos puede ayudar, así no esté instituida en los acuerdos ni en el modelo de gobierno una reforma educativa ni una transformación cultural. Si esto, como dice Patricia Ariza, no se canta y no se baila, si esto no va al alma de los ciudadanos, pues difícilmente se puede apropiar un nuevo espíritu, porque no es la política ni es la economía la que se transforma, es la cultura la que se transforma. Y una cultura transformada que reconozca al otro en igual dignidad, que reconozca el valor de lo público que decía Alejandro, que no lo tenemos claro, la noción del bien común, pues va a constituir y a configurar una economía más generosa y una política más incluyente. Entonces, en ese sentido,
yo creo que la transformación es una transformación inmensa. Yo quisiera que fuéramos capaces de pensar en una universidad de saberes populares y nos fuéramos a compartir con los muchachos que se desmovilizan hoy sus saberes y nuestros saberes. Yo no sé si nosotros tenemos la autoridad moral e intelectual para ir a darles clase de todo. Yo creo que ellos también tienen una autoridad y unos saberes. Yo me imagino que deben saber de medicina rural, de enfermedades tropicales, de hacer acequias y carreteras, de cantos, de muchas cosas que sería muy bueno, pero que tiene que ver con la humanización del otro, de ese otro que está allá, que todavía no lo humanizamos. Y en el discurso no está humanizado y en el discurso del plebiscito ese otro tampoco no está humanizado. Como la necesidad que tenemos nosotros como ciudadanos de reconocer ese otro, pero también de reconocer que ese otro está ahí, porque nosotros tampoco nos hemos movido a hacer unas transformaciones sociales suficientes que les hayan evitado la guerra. Y no sentimos un entusiasmo profundo por esos otros que les vamos a ahorrar la vida en la guerra. Pues que con una decisión podríamos ofrecer un mundo por lo menos más libre y por lo menos ojalá más poético que la vida en la guerra, que la vida en la guerra debe ser muy dura, aunque ellos deben tener mucho miedo de venir a este lado del que ya salieron, del que salieron huyendo. Esos niños salieron huyendo de circunstancias adversas, de familias violentas, de falta de oportunidades. Pero yo siento que esta reflexión de este paso que estamos dando, hay unos cálculos muy objetivos, pero muy poco cálculo o muy poca reflexión sobre esos otros. Y esos otros no son solamente los guerrilleros, sino los campesinos que han vivido presionados, tan presionados que, por ejemplo, San Vicente del Caguán hoy tiene un alcalde del Centro Democrático, que uno diría es una sociedad que vivió comandada por la FARC, pues no se sentía feliz y en juego de su libertad que tiene. Entonces yo sí creo que necesitamos reconocernos en los valores, reconocernos en las riquezas de la diferencia, dejar de pensar que los que estamos en el centro vamos a adoctrinar los que están en los bordes y que más bien lo que podríamos iniciar es un diálogo generoso de reconocimiento de todo lo que tenemos y hemos recogido a través de nuestras experiencias de vida los unos y los otros. Coincidieron los tres en que la refrendación es un acto de legitimación de este proceso político y de este proceso de paz. Pero ¿qué pasa si ese plebiscito se ganara como se acostumbra a hacer la política en este país, con tamales y buses a todos los barrios? ¿Tendría legitimidad? Alejandro. Apelemos al optimismo para la respuesta. Tengo que hacer un esfuerzo porque por temperamento soy pesimista, porque 80 años de ver la repetición de más de lo mismo realmente lo marca a uno. Sin embargo, oyendo tanto a Lucía como a Rodolfo, veía que para los dos abren ventanas de oportunidad, como dicen ahora, justamente para que esa participación tenga mayor profundidad. Cuando estabas en la pregunta anterior de cómo hacerlo, estaba evocando unos cursos que dimos en el Externado de Colombia para mediadores comunitarios. Y me impresionó, primero, el número de las personas que tomaron esos cursos y pagaron para hacer esos cursos, porque sentían que ellos tenían la responsabilidad de evitar que en sus barrios y en sus conjuntos siguieran
golpeándose y aún matándose. Entonces, yo creo que eso no ha disminuido y que hay que contar con eso. Y el otro elemento es el de los voluntarios. Justamente al trabajar con las organizaciones populares, vi que el voluntariado en ese estrato social es una realidad, que no es una realidad en los estratos urbanos, ¿no? Entonces, ahí también hay otra riqueza que debiéramos aprovechar la oportunidad para explotarla y para potenciarla, porque yo sí creo que el trabajo del voluntariado dentro de la sociedad civil es la clave. Recuerdo siempre mucho las asociaciones de consumidores norteamericanas que se construyeron sobre esa base, sobre el interés de las personas. Entonces, ahí hay que descubrir esos intereses y convocar los pequeños grupos para que esos pequeños grupos formen la masa crítica, el gran conjunto que se puede manifestar ya después en la votación. Pero es que ese es todo el trabajo de presentar la política como un problema ético, como un deber personal de la participación. Y ahí ustedes, precisamente los medios de comunicación, pues tienen una herramienta formidable y poderosísima. Entonces, habría que ver si no se puede obtener justamente de los medios, así como los empresarios se reunieron para hablarnos de las botas de los guerrilleros, que se iban a poner botas de guerrilleros. Si los empresarios de la comunicación quisieran embarcarse en esa campaña pedagógica que nos está diciendo Lucía, estamos tratando de hacerla, pero no tenemos cómo, ¿no? Justamente los medios pueden hacer eso. Rodolfo. Me llama la atención la reflexión de Alejandro sobre que ese trabajo comunitario y esa generosidad que muestran las personas que se involucran en actividades que no tienen una retribución inmediata, como es el voluntariado, sea una pista de la solución. Y es que yo creo que en Colombia se abre esa ventana de paz pese al gobierno y pese a la guerrilla, porque yo estoy en desacuerdo con las conclusiones de Lucía, más no con el diagnóstico que presenta Lucía. Y Lucía dice, es que metámosle realidad a esto, vivimos en un mundo capitalista, ¿no? Globalizado, con unas enormes presiones, coincido con el diagnóstico, pero entonces alegrémonos por lo que podemos hacer en ese escenario. Y yo ahí sí estoy en total desacuerdo. Yo creo que hay es que buscar, y eso es la belleza de entrar en una sociedad que es verdaderamente democrática, un ideario político totalmente contrapuesto a ese realismo económico. Y creo yo que el gobierno, con su pragmatismo y su realismo, que es la pregunta de Alfredo con respecto a la mermelada, y es qué tan legítimo hace este proceso si es alimentado por la mermelada, realmente no tiene la capacidad de ofrecernos un proyecto diferente que recupere los comunes, el pensamiento de lo común y lo público. Es un gobierno que está desmontando lo público, es un gobierno que está privatizando las empresas públicas exitosas del país, ¿no? Eso hay que decirlo con todas las letras. Es un gobierno que castiga y quiere acabar con la educación pública, ¿no? Destinando los recursos de la universidad pública a privilegiar a los mejores de los pobres, ¿no? ¿Quién osara decir que eso no es bueno, darle oportunidad a la gente
que se esfuerza, pues sería uno muy maquiavélico, muy perverso de ir a quitarle los recursos al de Pilo Paga. Pero por favor, es que los está sustrayendo del sistema público, a donde podría ampliar mucho más la base de acceso a la población en aras de esa política focalizada, buscando incentivos para impactar la economía, con una visión muy estrecha de lo que es el desarrollo de un pueblo. Entonces, si la sociedad empieza a moderar y entiende que puede haber otras opciones políticas, donde lo común y lo público se recupera en contra precisamente de ese sistema capitalista que está haciendo agua por todos sus poros a nivel mundial, ¿no? Y logra buscar alternativas que no son el comunismo, pero que sí claramente no funcionan bajo la idea de que hay que aceptar que el mundo es duro y es así, y entonces somos regidos por el capital, pues creo yo que este país sale avante y hay alternación política y puede realmente estaríamos al otro lado, pero es difícil. ¿Quieres agregar algo a esto? El derecho a la defensa pública. No, yo sí, está muy bien. No me expliqué. Pues nadie puede tener más claro que yo que este régimen es perverso, que este sistema es perverso, que lo que hacemos todos los días es bregar a modificarlo por donde sea posible. Lo que dije es, a mí me parece mucha gracia que en medio de este sistema hayamos logrado ese acuerdo y que esa es una puerta para modificar el sistema, pero si no es para modificar el sistema, pues entonces ni siquiera vale la pena firmar los acuerdos ni intentar implementarlos, pero yo sí creo que es un principio para modificar un sistema profundamente inequitativo, pero que también digo tiene que ver con una transformación no solamente económica ni política, sino en esencia cultural, que ese sería el fundamento de una transformación a la que yo aspiro, como dices tú, y comparto cada una de las cosas que dijiste. Tengamos un modelo que seguramente no será el comunismo, porque pues es un modelo bastante agotado, pero que creo que el mundo entero está urgido de encontrar un modelo de convivencia política y social distinto que produzca más felicidad y menos angustia, menos dolor. Como decía Zygmunt Bauman, que todos esos daños colaterales de la inequidad que son casi intangibles pero profundos y que llevan a la muerte, no solamente física sino a la muerte emocional de tantas comunidades, pues lo logremos resolver. Creo que nos demoraremos muchos años, pero estamos en esa tarea. Interpreto de lo que han dicho los tres a lo largo de la conversación, que creen un poco que la mejor campaña política para conseguir el sí en el plebiscito es la transformación de Colombia en estos, digamos, en este corto periodo, y que esas transformaciones se empiecen a dar, digamos, no las más neurálgicas que requerirán de años, pero sí que se empiecen a expresar esas transformaciones. Y alguien, un líder chocuano alguna vez me decía, o hace muy poco me decía, que él creía que su pueblo, la vereda en la que él vivía, estaba a favor de la paz y iba a salir a defender los acuerdos, pero que antes de ir a votar el plebiscito esperaba que las FARC fueran a su territorio a explicar por qué habían hecho lo que habían hecho y a contar un poco de la verdad. ¿Qué piensan ustedes de una estrategia, digamos, de, no sé si decirle publicidad política, que implique la acción en estos meses y no el discurso? Alejandro. El principio de comenzar por la acción y no por el discurso, me parece que es el único principio realmente convincente en las relaciones humanas.
justamente el problema de la política es invertir ese orden y comenzar por el discurso y no por la acción. El punto de la pregunta del millón es cómo iniciar ese movimiento y cómo iniciar esa pedagogía. Pero ahí es precisamente donde viene la confianza en ese pueblo, en todas esas poblaciones, y el poder presentar por todos los medios disponibles que hay una posibilidad y que ese sueño que han tenido, porque ahí sí hay una fe profunda y una esperanza muy grande, que es la que lleva a tener actitudes heroicas frente a la vida. Vuelvo a evocar los ejemplos de las víctimas. Entonces, ahí eso es lo que hay que buscar, eso es lo que hay que ayudar, eso es lo que hay que aglutinar, y eso es un esfuerzo que tiene que ser la conciencia cívica de cada uno de nosotros. Entonces, ayuda el presentar que esta es la oportunidad, pero lo principal es que yo comience y me mueva, porque como tú preguntabas antes, ¿qué hacemos con estos indiferentes? En el momento en que alguien se mueva, aparece ya un liderazgo, y esa es la clave de la vida, ¿no? Rodolfo. Hay una ventaja en esas preguntas tan concretas, Alfredo, que un hombre negro de una comunidad exige a las FARC que vayan a explicar por qué han hecho todo lo que han hecho antes de que uno vote el plebiscito. Hay una sabiduría en lo concreto que es magnífica. Entonces, yo diría lo siguiente, tenemos que empezar a perderle el miedo también a las FARC, ¿no? Esa es una organización militar, allá reina el militarismo, ¿no? Allá ha habido una cantidad de atropellos contra la dignidad humana, contra la gente, ¿no? Y eso es de los hábitos de una organización militar, póngale el color y la ideología que quiera. Entonces, lo que tenemos que luchar es transformar el militarismo que está en las cabezas de esas élites que están pactando, ¿no? Y reemplazarlo por el pensamiento civilista de esa persona que hizo esa sugerencia. Y es la pregunta filosófica para Colombia, es cómo cambia uno los hábitos autoritarios y que tienden a resolver los conflictos por vía de los hechos y de la fuerza, en aprender unos hábitos a resolver los conflictos de manera dialogada y pacífica. Entonces, esa es la pregunta del millón, y es cómo cambia uno una cultura y que pase del autoritarismo, del militarismo y de la represión a una cultura verdaderamente democrática. Entonces, eso ya está inventado. Yo ahí les recomiendo que leamos y discutamos un libro muy bello que se llama Democracia y Educación de John Dewey, que lo escribe en 1916, en la mitad de la Primera Guerra Mundial, con las atrocidades de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y viniendo del final de un siglo, del siglo XIX norteamericano, con una sociedad totalmente discriminatoria, racista, ¿no? Sexista y violenta, como era la segunda mitad del siglo XIX en Norteamérica. Entonces, Dewey hace esa reflexión en ese libro de Educación y Democracia, y la gran pregunta que se hace un filósofo es cómo torna uno una cultura autoritaria y violenta en una cultura democrática, y esa es una pregunta difícil. Él la responde con una perspectiva muy interesante y dice, quitémosle majestuosidad a las ideas platónicas y kantianas, y dice, entendamos la democracia como un problema natural, y es como nos relacionamos con el medio ambiente, y hay que cambiar unos hábitos que son unos hábitos de supervivencia violenta por unos hábitos de supervivencia pacífica y armónica. Y la vía, pues sabemos todos, es la educación,
pero es una educación que no pretende resolver los problemas con una intervención divina, con una intervención de una verdad ¿no? En el mundo única y dogmática que cierra el discurso, sino con un pluralismo y una apertura y una, digamos, comprensión hacia los otros que no es la que tenemos en esta sociedad marcada por el autoritarismo. Lucía, tú que estás al frente del Consejo Nacional de Paz, o desde la Secretaría pues, técnica, que reúne un montón de organizaciones, de personas, de líderes, ¿cómo se ha pensado desde el Alto Comisionado de Paz la estrategia de movilizar esos sectores de líderes, esos sectores académicos, esos sectores que tienen representación en ese Consejo Nacional de Paz? Bueno, el Consejo Nacional de Paz, para los que no lo conocen, es una instancia del gobierno que crea el gobierno en 1998, el gobierno de Samper, para acompañar los gobiernos en las políticas de paz, para crear políticas de paz de Estado, para ser su consejero, para hacer las recomendaciones que considere necesarias y vincular la sociedad a la construcción de la paz estable y duradera. Nunca ha funcionado. Ahora tampoco. Pero hay un empeño de ambos lados en tratar de encontrarle un lugar. No es fácil porque son 98 miembros, están representados 54 sectores de la sociedad, es decir, creo que todos nosotros de alguna manera estamos representados ahí. Y por el momento histórico hay un esfuerzo de lado y lado, hay un esfuerzo, una intención de lado y lado de encontrarle un lugar a ese consejo, por un lado, formando esos consejeros en lo que, de manera lo más directa posible, en lo que significan realmente los acuerdos y los instrumentos que se han creado para este tránsito del conflicto al posconflicto, y estimulando la participación activa de cada uno de los sectores en la pedagogía de la paz a sus propios sectores, entendiendo que cada uno tiene legitimidad en hablarle a sus sectores, pero es una tarea todavía muy precaria y pues ojalá no nos coja la noche tratándonos de imaginar cómo somos útiles, especialmente al punto del plebiscito, porque yo sí creo que si este plebiscito no dice sí, nos enredamos, se nos enreda la vida y yo sí creo que nos devolvemos muchos años. Por fortuna hemos hecho una reflexión todos, pues mucha gente ha avanzado en la reflexión política. Yo decía en estos días que estuve en Urabá, que hicimos un taller con organizaciones de víctimas y sobre todo con gente despojada de su tierra. Me impresionó mucho el primer ejercicio que hicimos porque dije, ay, uno ¿por qué no entiende para dónde viene, cierto? Esa dificultad de preguntarnos para dónde vamos y a quién le vamos a hablar, porque la gente prácticamente no podía escribir, no tenía un nivel mínimo de alfabetización, pero tenían un nivel de formación política impresionante, yo diría que inversamente proporcional. Es decir, la guerra también nos ha formado políticamente mucho. Las víctimas, como dice el padre Angulo, han sido las más ejemplares, siendo casi todos sufrientes de condiciones tan difíciles, estructurales, pues se han convertido en un capital político y en un capital moral muy importante para esta nación. Entonces, pues la idea es insistirle al gobierno que el gran capital político y social para avanzar en la paz está en las organizaciones de la sociedad civil y especialmente en las organizaciones que más han sufrido, porque esas han avanzado en la comprensión política del momento histórico en el que se viven y la necesidad urgente de hacer una transformación.
Bueno, se nos está agotando el tiempo y creo que deberemos darle paso a un segmento de preguntas. Y precisamente yo creo que el éxito de una conversación se mide más que en el número de respuestas que produce, más en el número de preguntas. Entonces, creo que han tenido mucho éxito los panelistas porque hay un montón de preguntas y tal vez no alcancemos a leerlas todas, pero vamos a intentar hacerlo, digamos, de una manera variada por temas para poder alcanzar lo máximo posible hasta que, digamos, nos saquen de aquí. Pregunta: ¿cómo implementar los acuerdos en un contexto de aumento crítico de acciones violentas contra defensores de derechos humanos y asociadas a la consolidación del control territorial y social de grupos paramilitares postdesmovilizados en amplias regiones del país? No sé si Alejandro quisiera ayudarnos con este tema. ¿Lo vuelvo a leer? O leemos varias por tema y vamos respondiendo, me parece buena idea. Alejandro, claro que esta viene con nombre propio. Para Lucía, en relación con la propiedad y el uso de la tierra causante del conflicto armado, luego de un sí, ¿qué pasa con la ley de restitución de tierras de 2011? ¿Está realmente contextualizado el planteamiento de la misma? La restitución de tierras, como lo ha presentado el periódico El Espectador el 16 de julio de 2016, está generando desde ya nuevos desplazamientos, revictimización y posiblemente nuevas muertes. ¿Qué pasa entonces con las BACRIM en este proceso? Para Lucía, para Rodolfo. Vamos a ver si lo logro. Estaba la letra. Legitimidad o ilegitimidad. Por el umbral, según su comentario, no hay nada más ilegítimo que la actual Constitución. En 1991, el Congreso obtuvo más de 10 millones de votos, la Asamblea Constituyente unos 3,5 millones de votos. Esos constituyentes revocaron al Congreso y promulgaron la Constitución vigente. Mataron matrona de privatización, Sidres, etcétera. ¿Cuándo un hecho político es legítimo o ilegítimo? Estás abierta. El cambio de modelo económico no se discutió en La Habana. ¿Cuáles son los retos y posibilidades, tanto para las FARC como actor político, como para la sociedad civil, transformar un sistema económico que sigue aumentando las brechas sociales? ¿Para qué circunscribir la guerra a los últimos 50 años si el proceso de conquista e independencia fue muy violento? ¿O por qué? Teniendo en cuenta que los acuerdos fueron negociados por una élite y que es justamente a esa élite del gobierno la que está promoviendo políticas contrarias a los acuerdos, caso Sidres, ¿cómo la sociedad civil puede apropiarse de esos acuerdos después del plebiscito? ¿Cómo hacer para no quedarnos en un simple sí? Esa es para Lucía. Y finalmente, en este tema, ¿es temeroso el gobierno al no expedir la reforma tributaria antes de la refrendación? ¿El detrimento patrimonial orientará la votación hacia el no? Bueno, con esa serie de preguntas, yo creo que tenemos para charlar otro rato. Acerca de cómo moverse,
en medio de territorios dominados por el paramilitarismo, justamente en nuestro proyecto del banco de datos, creo que hemos tenido la oportunidad de ver y explorar distintas posibilidades. Y es que, volviendo a la primera clave que decía en mi intervención respecto de la importancia de las organizaciones de base, el trabajo de la denuncia de los derechos humanos se ha logrado gracias a las organizaciones de base de todo tipo que hay en todas las regiones. Entonces, aglutinar ese esfuerzo de las organizaciones de base es una forma real de moverse en el territorio, porque si tiene por parte de los que no pertenecemos a esas sociedades, pero podemos contar con la información y con la protección, que es lo que se requiere cuando un extraño ingresa a una comunidad en el caso nuestro, para poder identificar las denuncias. Es decir, es el tejido de la confianza. Hay que estudiar cómo se puede tejer la confianza en cada lugar, de tal manera que al entrar en un ambiente conflictivo, uno pueda tener la seguridad en cualquiera de las dos partes en las que se vaya a meter, ¿no? Porque en el caso nuestro, que era ayudar a las organizaciones de víctimas, poner a su disposición nuestros medios, pero la materia prima del trabajo era la información que pudiéramos obtener de gentes aterrorizadas y que no tenían las salvaguardias que podíamos tener los investigadores. Ahí aprendimos que realmente por ahí va la solución, es decir, que haya una unión de esfuerzos entre unos grupos interesados en unos objetivos políticos muy claros y unas organizaciones que comparten también esos objetivos. Cuando se logra esa unión y esa solidaridad, eso es inderrotable, y ahí ni siquiera el paramilitarismo logra acabar con toda esa gente, porque es imposible matarlos a todos. Voy a responder sobre la relación entre la restitución de la tierra y los acuerdos. Creo que en los acuerdos hay una ratificación de la ley de víctimas y restitución de tierras muy honda, que pues es muy valiosa y hay que hacerla cumplir. Y no solamente eso, sino también ratifica muchas acciones que son naturales del gobierno. Por ejemplo, salud, educación en el campo, formalización del empleo rural. Son asuntos que el gobierno tiene por naturaleza que cumplir. Yo creo que la restitución de tierras va hacia adelante. Creo que la ley de víctimas y restitución de tierras es una ley muy completa. Creo que hay una intención de ir adelante con muchas dificultades, con mucha lentitud, que tiene que ver con unos asuntos que resolvería el punto 1, que es la titulación, que es el catastro rural y que es la protección y atención al campo. Y de alguna manera creo que por el contrario se pueden complementar y que se reafirman hasta el punto, por ejemplo, de insistir en los retornos como un asunto pues fundamental también de los acuerdos en La Habana. Insisto, si estamos vigilantes, si hacemos parte de que esas cosas sí se cumplen. Bueno, la pregunta es en torno a la legitimidad o ilegitimidad, en este caso de
o los acuerdos de La Habana o lo que en contraste quien hace la pregunta toma, que es la Constitución del 91. Y entonces yo le diría a esa persona que hay que diferenciar, o que yo diferenciaría dos aspectos, y es sin duda alguna una votación muy baja es un signo de que no hay el respaldo suficiente por parte de la población y que lo que se emprenda de ahí en adelante tiene una sospecha de ilegitimidad. El punto es que esa bajada del umbral cuando se trate de asuntos de paz puede tener una justificación, y es si bien la gente no respalda en principio la solución, tiene derecho a tener una esperanza y una oportunidad de que lo que se haga después con esa constitución o con esos acuerdos sirva para evitar volver a la confrontación. Entonces yo haría una composición del lugar. Esa persona que hace la pregunta claramente tiene un concepto adverso de la Constitución del 91 como la causa de todos los males, ¿no? Como que es la Constitución neoliberal que justifica todos los atropellos. Yo no comparto esa apreciación. Yo creo que hay que ser más ponderado porque, claro, en algunos aspectos es privatizadora y permitió el avance del desmonte de lo público, pero en otras fue muy positiva. De hecho, eso fue el sello de desmovilizar 5 grupos guerrilleros, y si ustedes hacen, digamos, la relación 2,5 millones de votos con la población existente hace 25 años, que era más o menos unos 30 millones de personas, póngale que es un 10% de la población que votó por la asamblea, y hoy en día somos 48 millones y lo que estamos exhibiendo son 4,5 millones. Entonces realmente es una proporción más o menos igual. Entonces yo no deslegitimaría los acuerdos porque solo los votaron 5 millones de personas, que es un 10% de la población. No, vería ahí una oportunidad para que esos acuerdos, por imperfectos que sean una ventana de oportunidad para mirar hacia el futuro. Y le diría una cosa nomás, también seamos equilibrados. Se creó la Corte Constitucional, se creó la tutela, se creó la Defensoría del Pueblo, se creó una Fiscalía. Entonces, hay que hacer la apreciación de esa Constitución un poquito, creo yo, más justa como tal. ¿Cierto? Bueno, en agrupadas, ¿tú quieres contestar una? 3 preguntas que tengo aquí. La negociación, por supuesto, es entre élites, siempre las negociaciones son entre élites, y eso pues los ciudadanos de a pie no vamos a negociar, sino plátanos a la plaza. El reto de la sociedad civil es, en esa circunstancia, es hacerse cargo de ese avance que hay ahí. Yo creo que ahí sí es el sentido más optimista, es eso que hay ahí es una oportunidad que hay que aprovechar. Lo segundo, el modelo no se negoció por razones obvias, porque pues quien estaba en la negociación pues defiende el modelo, cree en el modelo, el gobierno cree en el modelo que encarna, por supuesto, y porque no se negoció en La Habana pues sino un pedacito. No se puso en discusión el contexto pues de la sociedad, ni su modelo político ni su modelo económico, pero sin embargo pregunta por cómo se cerrarán entonces las brechas sociales. Yo creo que si nos hacemos cargo de que el 50% se reduzca el 50% de la pobreza rural en 10 años, que lo dice en los acuerdos, si nos hacemos cargo de la titulación de la tierra y si nos hacemos cargo del catastro rural, vamos a ir ayudando a que esas brechas se cierren, más el trabajo que nos queda por delante más allá de los acuerdos. Y el hecho de que el gobierno a la par defienda las CIDRES y pero contenga la reforma tributaria, hace parte del equilibrio político que también creo yo que en el mundo real de la política real es necesario. Esto pues sin CIDRES y con reforma tributaria y con modelos económicos más generosos no hubiera
sido posible negociarlo en este contexto. Yo creo que también uno tiene que pararse como en las circunstancias objetivas reales, que son las que son. Y ahí hay un equilibrio político y otros de otro orden. Bueno, yo creo que hemos hecho un ejercicio muy valioso de pensar, de conversar cómo podría este país caminar hacia la refrendación de unos acuerdos tan importantes como los de paz. Yo creo que el mensaje de los tres panelistas es uno, y es la movilización ciudadana, es la acción ética, es la acción individual para generar movimiento en la gente, y es un poco el mensaje de esperanza para que todos asumamos el reto de la aprobación de los acuerdos como un reto personal, un reto ético y un reto por construir un nuevo país. Muchísimas gracias a todos, a los panelistas, Rodolfo, Alejandro, Lucía. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este tercer Diálogos CINEP, a todas las personas que siguieron esta transmisión vía streaming por el canal del Espectador, muchísimas gracias. Los esperamos entonces en los otros eventos. Diálogos CINEP en noviembre vuelve también, y los invitamos también a seguir nuestras redes sociales y la página web de CINEP, en donde estaremos también compartiendo con ustedes reflexiones, análisis y avances de lo que venimos haciendo alrededor del tema. Muchas gracias.